Una chica de solo 17 años muerta en el suelo, al lado de su cama. Discusión entre los forenses. ¿Asesinato o muerte natural? La justicia lo tiene claro. ¿Y tú? Bienvenidos a un nuevo videopodcast. Hoy vamos a hablar del crimen de Marta Couceiro. Hoy vamos a tratar uno de esos casos complicados. Complicados porque hay diferentes puntos de vista. Complicados porque lo que parece una cosa luego parece ser otra. Difícil de entender. Unos forenses que dicen una cosa, otros que los contradicen. En fin, yo creo que tengo bastante claro, bajo mi punto de vista y mi propia opinión, de lo que pasó. Espero que al final del vídeo vosotros tengáis la vuestra. Vamos a hablar de Marta Couceiro, una chica de solo 17 años, que falleció el 24 de octubre de 1995 en Gorliz, Vizcaya, o Gorliz. Disculpadme lo que seáis del País Vasco si no lo pronuncio bien. Vamos a ir con lo sucedido. Imaginaros que una mañana unos padres entran en el piso o en la casa que tienen de veraneo en esa localidad, en Gorliz, y al entrar ven que su hija está en su dormitorio tirada en el suelo al lado de la cama y aparentemente sin vida. La tocan, la chiquilla no respira, llaman a los servicios de emergencia y cuando llegan la cogen, la suben sobre la cama y lo único que pueden hacer es certificar su muerte. Es llamada a la Ertzaintza, que se persona en el domicilio y no se observan signos de violencia. Además, todo está ordenado, no hay ningún indicio que apunte a que se ha entrado de forma forzosa en la casa o que se ha intentado robar o incluso que se le haya agredido a la propia chica. Además, la joven tenía un antecedente médico complicado. Ella padecía era asmática y padecía un asma, por lo visto, bastante acentuado. Y 3 semanas antes había estado ingresada en el hospital por unas alergias recurrentes y debilidad cardíaca. Con todos estos datos, pues la primera impresión, incluso cuando se levanta el cuerpo, es que puede ser que haya fallecido de forma natural, pero lógicamente es una chica muy joven, tiene solo 17 años, así que se decide llevar para hacerle la autopsia. Cuando se le practica dicha autopsia, los médicos forenses que se la hacen determinan que la muerte ha sido natural y que ha fallecido, pues posiblemente del asma que padecía, una crisis asmática que dicen que hay veces que puede ocasionar la muerte. Así que en un principio Marta Couceiro, de 17 años, la pobre, ha sido víctima de una muerte sobrevenida mientras dormía. Los padres, pues imaginaros el shock, la impresión, en ese momento casi no saben cómo reaccionar. Marta tenía un novio, llevaba muy poquito tiempo con él, concretamente desde hacía pues unos meses. Lo conoció en junio y esto ocurrió en octubre. El novio se llamaba David Villafañe, pero no era el nombre por el cual lo conocían sus padres. Sus padres lo conocían por el nombre de Jorge Gómez. Y ahora es cuando viene la historia complicada de este suceso. Pero os digo una cosa. Vamos a contar lo que fue pasando a lo largo de estos meses y después vamos a contar cuando intervienen unos forenses externos y analizan la autopsia. Hay un giro dramático de los acontecimientos y sembrará la duda seguramente en muchos de vosotros. Pero vamos con ello. Imaginaros que vuestra hija ha fallecido, la autopsia dice que de muerte natural, tú estás lógicamente en casa, pues intentando digerirlo, llevando el duelo como buenamente puedes. Ya se ha producido el entierro, estás extrañado o extrañada en el caso de la madre porque has llamado al novio, a Jorge, y él no ha asistido al entierro poniendo de excusa que tenía que ir a Madrid por un tema de negocios.
Bueno, tú lo estás digiriendo como puedes, pero entonces la policía viene, o la Ertzaintza en este caso, y te comenta un punto clave y te dice lo siguiente. Su hija tenía un novio llamado Jorge Gómez. Pues hemos descubierto que este tal Jorge Gómez no se llama así, sino que su nombre real es David Villafañe. Claro, de momento ya entras en conflicto. ¿Por qué nos engaña o qué nos dice, no? Entonces la policía, pues lógicamente, y la investigación empieza a descubrir lo que este hombre les había contado a los padres de Marta. Parece ser que este hombre, cuando Marta lo conoce, Marta no es que trabaje, pero sí echa algunos ratos en el negocio familiar. Los padres tienen un bar y un pequeño supermercado en el camping de Gorliz. Allí, pues, como era verano, la chica normalmente pues iba a echar algunos ratitos. Y parece ser que este tal David, o Jorge como se presentó en un primer momento, era un chico bastante atractivo, moreno, iba en un coche de lujo, se paseaba por la zona y Marta quedó prendada de él automáticamente. Se presentó como Jorge, estudiante de económicas, su padre era un empresario importante de Madrid, en fin, era un chico de un alto poder adquisitivo y bueno, pues entre eso y lo otro, pues empezó una relación bastante rápida con la joven de solo 17 años. Él le sacaba 5. Marta, fijaros cómo llegó a enamorarse del chico, que incluso se lo presentó a los padres, como Jorge Gómez. Y este chico pues siempre decía lo mismo, ¿no? Mi padre es un empresario importante y bueno, tiene varios negocios en Vizcaya y también en Madrid. En fin, él presumía de esos negocios del padre. Él quería ser actor, quería ser modelo. Bueno, este chico tenía unas aspiraciones o una presunción de futuro impresionante. La cuestión es que el tiempo fue pasando, el tiempo hablo de semanas o meses, y un día, y esto lo contaban los padres, se les acerca Jorge con su hija y les comenta que, oye mira, ¿por qué no emancipáis a Marta? Emancipar es que firmen unos documentos por el cual, digamos que una niña que no es mayor de edad, pues ya es mayor de edad ante la ley porque los padres pues han firmado la emancipación. Eso se solía hacer antiguamente para casarse. Es más, en la época de mis padres, por ejemplo, había mucha gente, mi madre fue así, porque en la época de mis padres eras mayor de edad a partir de los 21. Bueno, pues mi padre y mi madre llevaban 5 años juntos o 4 años juntos y a mi padre le salió un trabajo en Suiza y a mi madre también. Para poderse ir a Suiza, mi madre tenía que emanciparse y casarse con mi padre. Tenían 18 años mi madre y 22 o 23 mi padre. Entonces, el que era la madre de mi madre, que porque ella era huérfana de padre, firmó para emancipar a mi madre y que mi madre se pudiese casar con mi padre. Eso se hacía antiguamente para poder viajar fuera de España, ¿no? Bueno, pues en este caso no fue así. En este caso parece ser que Jorge se acerca a la familia de Marta, que habían cogido bastante confianza y el chaval pues le caía bien. Y además, oye, pues mira, un chico adinerado, un chico que parece formal, estudia económicas. En fin, este tal Jorge pues le dice a los padres que por qué no le firman la emancipación a Marta, que ella se va a ir a Vizcaya a trabajar en una de las empresas del padre, y esto es una condición sine qua non para que pueda entrar en dicha empresa. Los padres parece ser que le firman esa emancipación y entonces desde ese momento la chica queda emancipada. Y ahora viene lo curioso. Cuando la Ertzaintza se persona y empieza a hablar con los padres de la investigación, la liebre ha saltado por lo siguiente. Resulta que David Villafañe, o Jorge Gómez, como lo conocían los padres, tras morir Marta, se acerca y pide 3 certificados de defunción. 3 certificados de defunción que la investigación dará a descubrir que se habían solicitado para pedir el cobro de 3 seguros de vida que Jorge, o mejor dicho, que David le había hecho firmar a Marta. Bueno, la historia es la siguiente. Jorge no quería la emancipación de Marta para llevar a Marta a trabajar a ningún sitio. Jorge quería emancipar a Marta para que Marta pidiese o solicitase o se hiciese 3 seguros de vida. No eran 3, él fue con ella a 7 compañías aseguradoras. 4 de ellas se lo negaron. Era una chica de 17 años, sí, emancipada, pero cuando presentaron el informe y el expediente le negaron ese seguro de vida. Pero hubo otras 3 que sí se lo hicieron. Una fue Mafre por 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros, y TT Ecor, que le hizo uno de 20 millones, 120.000 euros, y Lagun Aro, que le hizo otro de otros 20 millones, otros 120.000 euros. En total, 50 millones de pesetas. Claro, a ver,
este chico había hecho firmar a la chica de 17 años con la cual llevaba única y exclusivamente 2 meses, o sea, había conocido en junio, estamos hablando en octubre, 3 pólizas de seguro de vida. 3 pólizas en las cuales él era el único beneficiario. Claro, ya os preguntaréis, bueno, este chico se presenta como Jorge Gómez, pero cuando va a firmar las pólizas tiene que hacerlo con su nombre real y con su DNI. Y así es. En ese momento es cuando Marta descubre que no se llama Jorge y que su nombre es David Villafañe. Pero claro, él tiene montada toda una estructura y él sabe la excusa que le va a poner a ella por la cual tenía otra identidad. Y lo que le dice es que, bueno, su padre es un empresario muy importante de Vizcaya y está amenazado por la banda terrorista ETA. Por lo tanto, tienen que tener nombres falsos cuando se relacionan con gente para evitar ser localizados y que los asesinen. En esa época, la banda terrorista ETA a los empresarios del País Vasco les cobraba una especie de, bueno, pues de cuota por, bueno, seguridad, o mejor dicho, una cuota que te cobro todos los meses para no secuestrarte o pegarte 2 tiros, ¿no? En fin, según David, pues él adoptaba esta identidad porque su padre estaba amenazado por la banda terrorista y para evitar ser localizado, pues él se llamaba Jorge Gómez. Marta estaba locamente enamorada o encaprichada de David, por lo tanto se creyó a pies juntillas lo que este chico le decía. A ver, es bastante sospechoso si yo hubiese sido la chica, aunque claro, hablamos de una niña, 17 años. Sospechar, ¿no?, que este novio que te acaba de conocer lo primero que hace es hacerte el seguro. Parece ser que a ella la excusa que le puso es que estos seguros eran indispensables para poder trabajar en la empresa de su padre. Ella lo creyó. Los padres de Marta no tenían ni idea de estas pólizas. Probablemente, y yo me hago, esto ya son especulaciones mías, seguramente él le dijo, oye, no le vayas a decir a tus padres que has firmado 3 pólizas, a ver si van a empezar a desconfiar y al final no te van a dejar ir. Cualquier historia, que era una chica joven y la convenció y bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, pues la Ertzaintza sigue investigando y entonces, digamos que se reúnen o toman el testimonio de diferentes amigas de Marta. Y estas amigas cuentan algo bastante crudo, bastante jodido. Estas amigas dicen que al poco tiempo de Marta firmar esas pólizas, y no es que ellas supiesen que habían firmado esas pólizas, sino que la fecha que las amigas daban pues coincidían con una fecha posterior a la firma de esas pólizas. Las amigas decían que veían a Marta con los ojos enrojecidos, con cardenales alrededor del cuello, y que entonces le preguntaron y le dijeron, oye Marta, ¿esto qué es lo que es? Y entonces la chica les contó una historia, pues, yo qué sé, a mí me parece de terror, pero haya cada uno con las prácticas sexuales que haga. Según dicen las amigas, Marta les contó que ella y su novio hacían unas prácticas, unos juegos, en los cuales él la asfixiaba. Estos son, pues, juegos sexuales que se hacen, según dicen, porque al deprimir el sistema respiratorio, al tener menos oxígeno el cerebro, cuando llegas al orgasmo, la sensación o el placer es mayor. Por ejemplo, David Carradine, creo que se llamaba así, este que hizo karate, ¿no? La serie esta de karate, murió haciendo una práctica sexual. Se puso un cordel en el cuello y otro en los genitales y apareció en la habitación de hotel al día siguiente asfixiado. O sea, hay bastantes personas o bastante literatura sobre este tipo de prácticas y cómo muchas de ellas han llevado a la muerte a la gente que la ha practicado. Entonces tenemos ahí, pues por un lado, la actuación sospechosa de este tal David Villafañe, que decía llamarse Jorge López, al cual la Ertzaintza luego investigó, lógicamente. Vale, bueno, este hombre dice, o le contó a la familia de Marta, que su padre era un gran empresario de Vizcaya, que vivía en Madrid, en La Moraleja, que tenía varias empresas y que él pues estudiaba económicas. Lo de que estudiaba económicas es lo único real de su vida. El resto no. Sus padres no vivían en Madrid, sus padres vivían en Vizcaya. Su padre era taxista, era de una familia humilde, y su madre era limpiadora de portales, o sea, limpiadora de bloques, ¿no? Era una mujer que trabajaba en la limpieza. O sea, tenemos un tío que iba diciendo que sus padres eran empresarios, que tenían mucho dinero, que tenían empresas, pero no era así. Su padre era taxista y su madre limpiadora. Entonces, si sacamos de la ecuación que esos seguros de vida, primero que no hay ninguna empresa que te solicite hacerte un seguro de vida para contratarte, esos seguros de vida no estaban vinculados a un contrato en ninguna empresa del padre, ¿para qué quería David esos seguros de vida de una niña que solo tenía 17 años? Pues resulta cuanto menos sospechoso. Por otro lado, tenemos las declaraciones de las amigas que hablaban de esos juegos o esas prácticas de asfixia,
que le cortaban el oxígeno y entonces pues le producían esos moratones y esos ojos enrojecidos. Y además también hay el testimonio de una vecina de esa casa de veraneo, de la casa que tenían los padres de Marta en Gorliz, que es donde aparece la chica, que dicen que sobre la 1 de la mañana escucharon pasos en el domicilio. Marta llegó por la mañana a ese domicilio, la mañana del 23, no por la noche. Así que a la 1, cuando ya Marta supuestamente había fallecido, la vecina escuchó pasos. Esto es cuanto menos extraño. Con todos estos indicios, estos son pruebas circunstanciales, porque en el lugar del crimen, en este caso, o del presunto crimen, hasta el momento era muerte natural, no se halló ni ADN de nadie externo a la casa y tampoco se hallaron huellas, ni se halló ningún indicio que situase en la escena del crimen a David. Pero claro, todos los indicios apuntaban a él. Con todo esto, la Ertzaintza va al juzgado y se lo presenta al juez instructor. Oye, hay que tener que decir también que bastante bien o chapó por parte de la policía y por parte del juzgado que no cerraron o archivaron el caso, como hicieron, por ejemplo, en la muerte de Mario Biondo, cuando les llegó por parte de la autopsia que era una muerte tal o que tal, cerró y archivó el caso. En este suceso, en el cual ya tenían un informe de autopsia que le decía que Marta había muerto de forma natural, además los antecedentes médicos de la alergia, los problemas cardíacos y demás, pues es raro y también hay que agradecer que el juzgado ni cerrase ni archivase el caso, sino que se dejase pues otra línea de investigación abierta que apuntó a que posiblemente la muerte no fue natural, sino inducida. Entonces, con todas estas pruebas, que no son pruebas directas, sino que son indicios, se le presentan al juez. El juez cree que puede haber atisbos de que realmente la muerte sea homicida y decide exhumar el cuerpo y practicar una segunda autopsia. Aquí tenemos un problema. El cuerpo se exhuma en noviembre. La chica había muerto en octubre, mes y pico. Lo primero que refleja la autopsia es que el cadáver se encuentra en un estado bastante avanzado de putrefacción. Esto complica mucho la historia, pero aún así, el mismo médico forense que había hecho la primera autopsia practica la segunda junto con 2 forenses más. Es curioso porque parece mentira que en la primera autopsia dijese una cosa y en la segunda dijese lo contrario. Y bueno, luego voy a entrar a valorar esto, pero voy a decir lo que dice en esta autopsia. Esta autopsia, cuando se le realiza, como he dicho, al cuerpo ya en un estado bastante avanzado de putrefacción, descubre varias lesiones. La primera es una cianosis facial, eso es que tiene la cara azulada, como si le hubiese faltado oxígeno. Bueno, raro que lo vea en una segunda autopsia con un cuerpo en un estado mucho más avanzado de putrefacción, que no en un cuerpo que acababa de llegar horas después de haber fallecido. Por un lado, encuentra la cianosis facial, por otro, encuentra unas petequias, unos puntitos rojos alrededor de la boca, eso es cuando los capilares más externos, pues, revientan o explotan. De hecho, yo tengo muchas en los brazos, porque el genético, mi abuela tenía muchas, me salen de vez en cuando algunas pintitas rojas en los brazos y eso son petequias. Y luego también detectan un hongo de espuma, ¿no? Un hongo de espuma que es característico de la gente que muere por asfixia mecánica. Y por último, detectan también una congestión en todos los órganos vitales, que también es típico cuando hay una asfixia mecánica o una asfixia natural. Por lo tanto, la segunda autopsia determina que la muerte de Marta Couceiro es de etiología homicida. A Marta le han quitado la vida por asfixia mecánica. Claro, la segunda autopsia ya decía que la muerte era homicida. Todas las pruebas indiciarias apuntaban a David Villafañe. Por lo tanto, David es detenido. Detenido y pues más adelante, 2 años después, será juzgado. Ahora hablamos de eso. Voy a hablar un poquito de las autopsias. Lo que he querido decir antes es el hecho de la muerte de Marta. La primera autopsia la cataloga como muerte natural. Y es la segunda la que se centra en esas lesiones para catalogarla como muerte homicida. Y es más difícil, y ahora vais a ver el giro que da todo esto, hacerlo en una segunda autopsia que en una primera. Y a lo que yo voy, que es la cuestión que os quería plantear. ¿Se dijo en la primera autopsia que era muerte natural porque el forense estaba influenciado por ese informe médico que hablaba de unos antecedentes clínicos de Marta que podían apuntar a una muerte súbita?
Entonces, esto quiere decir que la primera autopsia no se hizo como se tenía que hacer y en la segunda, cuando ya hay sospechas de que es un asesinato, se hace de otra manera, porque entonces, ¿de qué nos vale una autopsia? Si en lugar de ir directamente a lo que vemos en el cuerpo, nos basamos en unos informes que ya existen. Lo normal es que si el forense va a hacer una autopsia y ha visto una cianosis facial, unas petequias, un hongo de espuma y unos órganos congestionados en la segunda, lo hubiese visto con mucha más claridad en la primera y probablemente no tendríamos ahora el conflicto en el que vamos a entrar cuando toque. Bien, pues ahí tenemos una persona acusada de asesinato que se encuentra en prisión preventiva con diferentes pruebas indiciarias, que son el hecho de haber dado una identidad falsa tanto a Marta como a los padres de Marta, el hecho de haber convencido a los padres de Marta para que emancipasen a Marta con la falsa excusa de trabajar en una empresa ficticia que se suponía que tenía el padre ficticio de David. Por otro lado, haber hecho uso de esa emancipación para que Marta firmase 3 pólizas de seguros por un valor de 50 millones de pesetas, unos 300.000 euros. Luego, el testimonio de las amigas de Marta que decían que Marta tenía este problema con la relación. Además decían que David era un tipo muy controlador, un tipo que la tenía muy dominada, en fin, dijeron varias cosas. Marta era una chica muy delgadita, muy menudita, creo que medía unos 40 y pocos y pesaba 40 y pocos kilos. O sea, era una chica menudita y de aspecto bastante frágil. De hecho, vuelvo a repetir, ella tenía unas alergias recurrentes, tenía crisis asmáticas, tenía debilidad cardíaca, en fin, tenía ciertos problemas médicos que parece ser que fue lo que influenció a la autopsia, ¿no? Bueno, pues tenemos eso y además las 2 autopsias. Una primera que dice que muere de muerte natural y una segunda hecha por el mismo facultativo que dice lo contrario. Finalmente, en 1998, en julio, es condenado por homicidio a 17 años y por estafa, tened en cuenta que ha pretendido estafar a una aseguradora, a 2 años y unos meses de cárcel. En total, 19 años de cárcel. Vuelvo a repetir, 17 por el homicidio, 2 por la estafa. Y es ingresado en prisión. Y ahora viene una lucha fuerte. Él siempre niega los hechos. Él no reconoce haber matado a Marta Couseiro. No sé verdaderamente qué explicación dio para todo este entramado de la póliza de seguros y tal. Yo he escuchado hablar a su madre. Por cierto, tenéis el documental El especialista de huesos, donde Paco Echeverría, que ahora hablaremos de él, comenta el caso. Bueno, pues la madre dice que su hijo es completamente inocente, que el hijo... El documental ya está un poco desfasado porque es de antes de que él saliese de prisión, pero bueno. Que su madre comenta que él es totalmente inocente, que él en ningún momento acabó con la vida de Marta, que ella no sabe por qué se inventó esa doble vida, que es un chico muy simpático, que es un chico muy agradable, que es un chico que estaba estudiando económicas con muchas ideas de futuro, que quería ser actor, que quería ser modelo, en fin, él quería ser más de lo que realmente era. Le gustaba aparentar. Hay un perfil psicológico o psiquiátrico que se hace durante el documental y hablan de unos rasgos posiblemente psicópatas y posiblemente narcisistas. O sea, el típico narcisista psicópata y por lo que podemos ver también maquiavélico. Vuelvo a repetir, es un perfil que hacen en el programa. Por lo tanto, seguramente presentaba la tríada oscura. La sentencia, el relato de los hechos que da es el siguiente. Parece ser que Marta, la mañana del 23 de octubre, hemos dicho que ella la encuentra en el 24, pues el 23 de octubre sale de casa con la excusa de que la ha llamado una mujer de las empresas del padre de David y que tiene que ir a Vizcaya para una entrevista o no sé qué historia. Por lo tanto, Marta en ese momento era partícipe de ese engaño. Pero claro, aquí la intención es la siguiente. Parece ser que Marta lo que iba a hacer, que fue lo que hizo, es irse junto con David a la casa de veraneo de sus padres en Gorliz. A ver, chica joven, a lo mejor le dice, oye, ¿por qué no nos vamos a la casa sin decirle nada a tus padres y tal? Venga, pues les voy a decir que vamos para lo del trabajo y nos escapamos un par de ditas a la casa y estamos un dita y estamos los dos juntos allí. Lo típico. A ver, si yo con 17 años o con 18 y con novia hubiese tenido una casa donde poder ir con ella, pues seguramente me hubiese inventado una excusa y me hubiese ido. O sea que probablemente, digo ella, no él tenía muy claro lo que iba a hacer. La cabeza de ella funcionaba de esa manera. Una excusa, me voy de escapadita con mi novio en octubre, ya en la casa no vive nadie porque ellos van durante el verano, es octubre, y bueno, pues echamos pues una tarde-noche agradable hasta el día siguiente que vuelva a casa o que mis padres lleguen. Esa era la excusa. Entonces, la sentencia lo que refleja es que ella se va con el novio a la casa de Gorliz, durante la mañana se echan en la cama, él la asfixia y la pone en el suelo. Que durante la tarde-noche vuelve
perdón, la deja en la cama. Y durante la tarde-noche él vuelve y la manipula, la pone en el suelo. Así que esa es, pues, más o menos la reconstrucción que da la sentencia. Como he dicho, David no reconoce los hechos, no reconoce el homicidio, y es más, durante todo el tiempo que ha estado en prisión, de aquí os digo ya que él ha cumplido toda su pena, o sea, él entró en el 95 y salió en el 2017. Como no ha reconocido los hechos, ni ha pedido perdón, ni se siente arrepentido, pues no ha podido acogerse a ningún permiso penitenciario. Así que ha cumplido su pena íntegra, creo que ha estado 19 años en la cárcel, salió en 2017. Y bueno, ha salido de prisión ya, luego hablo de todo esto, porque se sabe algo, pero poco de lo que ha sido de su vida. Bueno, la cuestión es que él, como he dicho, nunca reconoció el crimen, nunca reconoció que matase a Marta Cruzeiro. Y aquí es donde vamos a la parte 2 de toda esta historia. Y ahora es cuando vais a alucinar, cuando vais a flipar, y en la parte en la que os va a crear la semilla de la duda, porque depende de cómo escuches la historia. Si la escuchas al principio, si escuchas al principio lo que os voy a contar ahora, ya empezáis pensando que este chico es inocente. Pero si escuchas desde el principio lo que os he contado, pues ahora ya veremos a ver qué opináis. Los padres no se quedan conformes con esta autopsia, entonces le piden a Paco Echeverría, por cierto, un maestro, es antropólogo forense, el tío es un crack, este es el hombre que descubrió que José Bretón había matado a sus hijos, fue el que, cuando la forense dijo que los huesos hallados en las Quemadillas es la finca donde José Bretón quemó el cuerpo de sus hijos. Bueno, pues cuando la forense que encontró esos huesos en esa hoguera que había hecho José Bretón dijo que eran de animales, este hombre, Paco Echeverría, fue el que los analizó y dijo que no, que eran de niños pequeños. O sea, él fue el que metió en la cárcel a José Bretón, que también hubo problemas con ese caso. No sé si algún día lo trataremos en el canal, no estoy yo muy por la labor, así que lo dudo, pero bueno, ahí queda pendiente de qué pasó eso, ¿no? Y Paco Echeverría fue el que descubrió que los huesos de los niños eran de los niños y no de animales. Además también hizo un documental en este programa del cual también sale este caso, que es de esto de los huesos, ahora no me sale el nombre. Ay, pues lo he dicho ahora mismo y ahora fíjate, me acabo de quedar en blanco. Bueno, pues en ese programa estaban haciendo el caso de Alcácer, subieron a la fosa de la Romana y encontró un hueso, un diente en la fosa haciendo el programa. En fin, a lo que vamos. Paco Echeverría, los padres de David Villafañe, lo contratan para que haga un informe. Y entonces Paco, con todos los informes, con los 2 informes de autopsia, determina que la muerte de Marta Cruzeiro es posiblemente una muerte natural. A ver, tú escuchas hablar a Paco y él no te dice que sea muerte natural. Él lo que te dice es que la autopsia no es concluyente y que lo mismo puede ser muerte natural que muerte por homicidio. Él dice, o se expresa de esta forma, él dice que la primera autopsia siempre debería de prevalecer en este caso sobre la segunda, puesto que la segunda se realiza con un cuerpo en un estado bastante avanzado de putrefacción o descomposición, y que las lesiones que la chica presenta pueden ser debidas a esa putrefacción, que si se hubiesen descubierto en la primera autopsia, pues ahí no habría duda, pero al descubrirse en la segunda, esto no es lógico, no es normal. Él habla de la cianosis, él habla de las petequias, él habla del hongo de espuma, de la congestión, incluso dice que muriendo de un ataque de asma, tú puedes tener esas petequias, puedes tener ese hongo de espuma, puedes tener los órganos congestionados e incluso lo que sería la cianosis facial. Él habla de unas muestras o unas señales que no aparecen en el cuerpo de Marta y que también deberían de aparecer en el caso de que hubiese sido asesinada por asfixia mecánica. Habla de varios mecanismos de asfixia, ¿no? Él habla, por ejemplo, del lazo, de que te estrangule con lazo, que daría la marca del lazo. Él habla de la asfixia con un cojín y habla también de la asfixia con la mano, que también provocaría marcas que Marta no tenía. Pero vamos a dejar la marca esa ahí porque vamos a hablar de otro informe. También se le pide otro informe forense. Bueno, ya sabéis, al prestigioso, al afamado, al recurrente en este canal, forense Luis Frontela. Y él hace una segunda autopsia basándose en la que ya existen, o sea, en los 2 informes de autopsia que ya existen. Como he dicho en otros casos, eso se puede hacer. Se hace un estudio o se hace una valoración de esa autopsia por otro médico forense y es tan válida como la primera, porque tienes las fotografías, el informe de autopsia, los histopatológicos, y de este caso había histopatológicos. Y además todavía quedaban incluso órganos conservados por si en un futuro se le hiciesen hacer pruebas, que ahora hablaré de esos órganos porque se recurrieron varias cosas. Pero bueno,
Frontera, cuando analiza la autopsia, él está totalmente convencido, además de que escucharlo hablar porque pilla un cabreo que te cagas, ya sabéis cómo es Frontera y lo temperamental que es, pues él está completamente convencido que Marta Couseiro fallece de forma natural y que hay un inocente en prisión. Es más, en su libro, Los cadáveres hablan o algo así, trata este caso y habla de que David Villafañe es un inocente cumpliendo condena en prisión. ¿Qué dice Frontera? Lo primero, que todas las lesiones reflejadas en la segunda autopsia, la cianosis, las petequias, el hongo de espuma, la congestión de los órganos, es debido a la putrefacción. Bueno, la congestión de los órganos y el hongo de espuma no. Las petequias y la cianosis es debida a la putrefacción. Y que no, lo que no es debido a la putrefacción es debido a la muerte natural. Que con una crisis de asma o de estas alergias que ya tenía, te puede salir el hongo de espuma y también las congestiones de los órganos. Además, él hace hincapié en una cosita que aparece en la autopsia, y es que Marta tenía el corazón inflamado. Por lo tanto, bajo el criterio médico del doctor Frontera, él dice que Marta sufría una miocarditis y que la miocarditis es propensa, o suele dar propensión, además de que la suelen padecer gente joven, además es muy propensa a producir muertes súbitas y que Marta Couseiro, con total seguridad, bajo su criterio, había muerto de muerte súbita. Que a Marta Couseiro no le había matado a nadie. Además, y ahora vamos con las marcas, él dice que Marta no presentaba marcas de las manos, como dijo Echeverría, pero que tampoco presentaba señales en los labios. ¿Qué quiere decir esto? A ver, la asfixia mecánica es porque te interrumpen el paso de oxígeno en las vías aéreas, ¿no? Eso solamente se puede hacer si te borroco o si te ahogada no fue, porque no había marcas de manos en la garganta. Por lo tanto, o te he puesto la mano en la nariz y la boca, o te he cogido un cojín o una almohada, perdón, no me pica la nariz, coño. O te he puesto un cojín o una almohada en la parte de arriba y te has asfixiado. Bien, dice Frontera que al ejercer esa presión en los labios, por cojones o por fuerza, tiene que producirse unas lesiones, tanto en el labio de arriba como en el de abajo, que es por la presión del tejido blando sobre el tejido duro de lo que son los dientes. Y que Marta no tenía esas lesiones en los labios. Por lo tanto, era imposible que se hubiese ejercido presión en la boca si no había señales en los labios. ¿Cómo puedes asfixiar a una persona hasta el punto de matarla sin haber ocasionado presión en la boca o en la garganta? Yo lo dejo a criterio de los médicos forenses, en este caso de Frontera y de Echeverría, que apoya esa versión. Echeverría dice que él no llegó a valorar el tema de la miocarditis, que eso es una cosa que valoró Frontera, pero que en realidad pues tiene peso. Si había una miocarditis, pues posiblemente pudo ser la causa de una muerte súbita. Entonces tenemos a el doctor Echeverría, Paco Echeverría, que lo que dice es que no se puede meter en la cárcel a una persona si no estamos 100% seguros de que ha cometido un crimen. Y en este caso no se puede estar 100% seguro porque la muerte encaja menos con la etiología homicida, porque no hay marcas que así nos lleven a ese crimen, y más con una muerte natural. Y Frontera, que está totalmente convencido de que esto es una muerte totalmente natural, que no hay intervención de terceras personas. Hay que decir que se hicieron recursos al Supremo y el Supremo ratificó la condena. La condena estaba muy bien marcada y ahora hablaremos de ello. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que a raíz de ahí, pues David y su familia comienzan una vorágine de recursos, de peticiones al Supremo, de peticiones al Tribunal de los Derechos Humanos, en fin, se hacen multitud de peticiones. Y una de ellas, que es curioso porque esto es lo que avalaba Frontera, que no se dejó hacer, porque según el juez del Supremo entendía, el caso estaba suficientemente claro y esto no iba a aportar nada que hiciese cambiar la opinión del tribunal. Por lo tanto, se denegó. Lo que se solicitó al Tribunal Supremo por parte de David Villafañe y su familia es que ese corazón que se conservaba de Marta Couseiro, que creo que todavía se conserva, se mandase a analizar. Según Frontera, y esto lo avala él, no hay indicio porque no se hizo, ya digo, que el Supremo lo desestimó, ese corazón tenía una miocarditis y muy probablemente al analizarlo podríamos encontrar la bacteria o el virus que ocasionó esa miocarditis y podríamos saber a ciencia cierta, según él, estaba segurísimo, cuál era y que probablemente fue la causa de la muerte. Una muerte súbita provocada por una infección del corazón, bien por una bacteria o bien por un virus. Y que era tan fácil como analizar ese órgano. Hay que decir que el órgano se analizó en su día.
Se analizó y se determinó que había una inflamación del órgano, pero en el 95 las técnicas que se empleaban no podían determinar si ese corazón había sido tenía una miocarditis por un virus o por una bacteria, en fin, no se sabía. Entonces, lo que se pedía que con las técnicas actuales, que sí se puede saber, pues que se hiciesen y se valorase si había sido su muerte de una manera súbita. Bueno, esto nunca lo vamos a saber porque vuelvo a repetir que el tribunal lo desestimó. Finalmente, David se encargó de hacer huelgas de hambre, peticiones al Supremo, bueno, en fin, siempre se negó a que él era el culpable de este asesinato y vuelvo a repetir, en ningún momento lo aceptó, en ningún momento pudo acogerse a ningún permiso penitenciario porque ni pidió perdón, ni arrepentimiento, ni mostró arrepentimiento por el crimen, así que cumplió su condena íntegra y salió, creo que en enero, hay informes que hablan de que salió en enero del 17, que se mudó a la casa de su madre, a Vizcaya. Él había estudiado en prisión, no sé a día de hoy a qué se dedica, pero hablaron que cuando salió en el 17 comenzó a trabajar de repartidor en Amazon. Algo así es lo que yo he leído ahora, y tampoco hay mucha información, así que no os puedo contar mucho más. Dicen que salió de prisión, que se puso a trabajar como repartidor en Amazon, y sé que hasta 2020, 2021 estuvo de litigios para que se reconociese que era inocente. O sea, él ha estado intentando defender su inocencia hasta 2020, 2021, con recursos, pidiendo el tema del corazón, en fin, han estado hasta que, por último, de momento ha quedado todo desestimado y no le han dado la posibilidad ni de analizar ese corazón, ni de poder demostrar, según él, que es inocente. Dice la madre, o decía la madre, antes de salir de la cárcel, porque creo que el programa es del 17, pero antes de salir, que él estaba mal con eso y que iba a seguir luchando por demostrar su inocencia después de salir de prisión, porque le habían destrozado la vida. A ver, yo vuelvo a repetir, yo tengo dudas, no tengo dudas, yo para mí lo hizo, y no soy el único. Hay una sentencia en firme que determina que este tío es un asesino. ¿Por qué? Vamos a ver. Yo siempre digo lo mismo, los cuerpos hablan, pero también hay una investigación policial. Si todo fuese la autopsia, no necesitaríamos policía judicial. Quiero decir, yo me encuentro un cuerpo que se ha precipitado de un bloque, y yo no necesitaría policía judicial si a mí me va a decir la autopsia si este tío se ha tirado o lo han tirado. Pero no es así. Ahí tenéis, por ejemplo, el caso del dueño de Mango, que están liados todavía con esta historia, ¿no? Pues eso es así. Para eso está la policía judicial. Para que si la autopsia es dudosa, como ha resultado ser, según Paco Echevarría, él duda, lo mismo puede ser una cosa que otra. Frontera lo tiene muy claro, pero Frontera siempre lo tiene muy claro, ¿eh? Según Frontera, esto es muerte natural. Pero vuelvo a repetir, Frontera siempre lo tiene muy claro. Entonces, vale, hay dos criterios, hay dos forenses que dudan. Cuando hay una autopsia dudosa, para eso está la investigación policial, para eso está esa policía judicial que tiene que hacer una investigación escrupulosa con todos los indicios que puedan apuntar a que una persona ha sido asesinada, si no incluso casos como el de Marta del Castillo, donde no tenemos ni cuerpo para hacer una autopsia, ¿cómo culpamos a una persona? O por ejemplo, Marta Calvo, ¿cómo culpamos al asesino de Marta Calvo de haberla matado si no tenemos cuerpo de Marta, ¿no? Pues para eso está la investigación policial. Y en este caso hay que ser sinceros, hay muchos indicios, muchas pruebas indiciarias de que el culpable de la muerte de Marta Couceiro es David. No me jodas, ¿para qué coño le haces un seguro de vida? No uno, 3 de 50 millones de pesetas, que no vas a cobrar nunca porque la chica tiene 17 años y no tiene una enfermedad que se vaya a morir mañana. Es más, si tuviese una enfermedad de muerte, las aseguradoras no se lo hubiesen hecho. Y se la hicieron, se la hizo Mafre, se la hizo ITT Core y se la hizo Lagun Aro. 10 millones, 20 millones y 20 millones. 60, 120.000 euros. Finalmente, 50 millones, 300.000 euros. O sea, quiero decir, la chica de 17 años. ¿Para qué le haces un seguro de vida? Y no solo eso, es que al día siguiente de morir ella, ya estás pidiendo los certificados de defunción para irte a solicitar el cobro de esos seguros de vida. Y no solo eso, es que ya tenías una trama, porque previo habías convencido a los padres de Marta, haciéndote pasar por Jorge Gómez, de que eras un tío de éxito, de que tu familia era una familia de éxito y que la chica iba a entrar a trabajar en un buen puesto en una empresa de tu padre que era taxista, que ni tenía empresas, ni estaba amenazado por la banda terrorista ETA, que tu padre era taxista y tu madre limpiadora, que son dos trabajos totalmente honorables. Pero hostia, no es la farsa que tú te habías montado, macho. No tiene sentido ninguno. Y luego que Marta salió ese día de su casa con la excusa de ir a lo de la empresa de tus padres. Y no fue así, se fue al piso, a la casa de Gorliz de veraneo. Y se fue contigo, porque no se va a ir sola. Entonces, yo, perdonadme, pero es que no veo otro motivo que no sea acabar con la vida de la chica, todo este entramado y toda esta historia que este tipo montó. Yo no lo veo. Si alguien puede verlo, o si alguien ve otra cosa diferente, pues estaré interesado en que me lo digáis, pero
sinceramente, ¿qué motivo puede tener una persona para montar todo esto que no sea acabar con la vida y cobrar el seguro? ¿Qué motivo? ¿Qué sensación? ¿Alguna vez iba a descubrir que este tipo no se llamaba Jorge Gómez, a no ser que desapareciese? Que no pudo desaparecer, porque si la jugada le sale bien, los padres ni se enteran de que se ha intentado cobrar 3 pólizas a nombre de la hija, porque los padres no eran los beneficiarios. Esto fue la Archancha la que hizo una investigación a fondo cuando vio que se habían solicitado los informes de defunción de la niña. Y empezó a tirar del hilo hasta que llegó a esas pólizas, porque lo de las pólizas se descubre en noviembre. Marta había muerto en octubre. Y la Chancha, tirando del hilo, lo descubre. Y luego un buen juez, que no archivó el caso, sino que permitió que se hiciese una segunda autopsia. Palo y mal hecho por parte de los forenses, lo digo como lo siento, porque si Marta tenía esas lesiones y según ellos eran de un asesinato, las tenía que tener también en la primera autopsia. Y si no la vieron en la primera autopsia, es porque la autopsia primera la hicieron con la chorra. Por lo tanto, yo creo que aquí pasa lo de siempre, que no se sanciona a nadie, pero, macho, se te ha colado una muerte. Y si no llega a ser porque la policía se ha descubierto una trama detrás, la hubiese metido doblada y una chica de 17 años hubiese quedado su muerte impune. O no. Y si es inocente, habéis metido en la cárcel a uno por decir una cosa en la segunda autopsia que no es. Entonces esto yo creo que debería de quedar bastante más claro de lo que quedó. Aquí hay unos responsables directos de lo que ha sucedido y de la duda que hay en la investigación. Y no son otros que los forenses que practicaron la autopsia. Sobre todo el primero, que hizo la primera y luego con otros 2 forenses hizo la segunda. Y luego tenemos a Frontela, que está totalmente convencido de que esto es una muerte natural y que esta persona ha cumplido condena de forma injusta. Y a Echeverría, que yo lo que me choca aquí de todo, y lo digo en serio, es Echeverría, porque Frontera lo conozco. Frontera más o menos puede llegar incluso muchas veces a sobrepasar algunas historias, ¿no? Es muy buen forense, el tío es un crack, es un catedrático, o sea, el tío es una eminencia, pero hay que reconocer que puede llegar incluso a exagerar muchas veces algunas cosas. Pero hostia, Echeverría no. Echeverría es un tío súper formal, un tío que no digo que Frontera no sea formal, quiero decir que es un tío que da otra imagen cara pública, ¿no? Entonces, a mí me choca mucho. Es verdad que él no asegura con la rotundidad de Frontera de que la muerte ha sido natural, sino que él siempre deja abierta la puerta, que lo más seguro es que sea natural, pero podría no serlo, que la culpa es de no haber hecho la primera autopsia como se tenía que haber hecho, porque la segunda ya con los signos de putrefacción es más complicada, pero me choca que él también defienda esa inocencia, ¿no? La posible inocencia de David Villafañe, conociendo todo lo que hay detrás. Que hay que decir que Frontera, aparte de médico forense, es criminólogo. O sea, Frontera habrá analizado el caso en su totalidad. No sé, porque no lo he escuchado, qué explicación le habrá dado a todo lo que hay que apuntaba a David. Pero imagino que en algún momento habrá dado alguna explicación. En fin, señores, yo ya os digo que lo tengo claro. Para mí, David es el asesino de Marta Cuseiro. Para mí, porque, vuelvo a repetir, para mí no todo es la autopsia. Aunque los cadáveres hablan, es muy importante la policía judicial y una buena investigación. Y en este caso, creo que la Archancha lo hizo de puta madre. Lo hizo muy bien y pudo rebatir y hacer que se hiciese una segunda autopsia y que los forenses cambiasen de criterio. Así que de aquí, chapo por la Archancha, un palo para los forenses. Y bueno, dejamos ahí en la nevera lo que dice Frontera y lo que dice Echeverría. Vuelvo a repetir, lo dejo yo, es mi opinión personal. Me va a encantar leeros a vosotros, qué opináis, qué pensáis, qué credibilidad le dais a Frontera, qué credibilidad le dais en este caso a Paco Echeverría y lógicamente qué credibilidad le dais a los forenses que realizaron la primera autopsia. ¿Qué opináis? ¿Fue muerte natural? ¿Fue un asesinato? ¿Se culpó a una persona inocente y se le ha destrozado la vida teniéndolo 19 años en prisión? ¿O ha pagado poca cárcel por el crimen cometido de una niña de solo 17 años? Pues os lo dejo a vuestro criterio. Espero vuestros comentarios y ya me vais diciendo qué pensáis. Y como siempre digo, familia, muchísimas gracias. Gracias por el acogimiento de estos videopodcasts. Estoy alucinado porque incluso el día de Navidad, el caso que subimos el día de Navidad empezó a escalar. O sea, Nochebuena, pues durante el día de Navidad empezó a escalar, pero brutal. Y es que el caso que subimos el día de Navidad, no el de Nochebuena, también. O sea, es que estáis siguiéndonos y viéndonos incluso en las fiestas. Y estamos hablando de un contenido bastante denso y bastante jodido para esta época del año. Y además que precisa de concentración, porque os cuento unos relatos de 40 y tantos minutos que precisa que estéis pendientes. Y es que la retención del vídeo habla de que la mayoría de la gente se queda más de media hora viendo el vídeo. O sea, es impresionante, de verdad. Yo estoy eternamente agradecido. Y bueno, como siempre digo, mientras sigáis ahí, yo voy a estar aquí. Y os voy a traer un relato y un caso todos los días, mientras se pueda, y la salud me acompañe y no me ponga malito, pues lo vamos a hacer. O me pase cualquier cosa, ¿no? Que a ver, la vida es muy imprevisible y puede pasar un día alguna cosa por la que fallemos, pero siempre que esté de mi mano voy a intentar no
fallar. A partir de la semana que viene, probablemente cuando acaben las fiestas, el segundo canal se va a reactivar con lo que son casos actuales. Lectura de noticias, informaciones, y van a ir llegando al canal principal. Y como siempre digo, para los que os dormís con mi voz, que tengáis una maravillosa noche. Los que me escucháis estando de ruta, cuidadito, que hace mucho frío, que son unas fechas muy señaladas, y lo importante siempre es volver, darle un beso a tu madre, a tu padre, a tus hijos, a tus hermanos, a tus sobrinos, al que sea. Siempre hay alguien por el que volver. Así que, cuidadito con la carretera, precaución, y al final las prisas no son buenas, lo mismo da 5 minutos más, 10 minutos más que media hora, porque una vez que llegas, has llegado. Y a los que me escucháis, pues trabajando en otro gremio, o limpiando, o haciendo de comer, o en el gimnasio, o tirado en la cama, o tirada en la cama para coger el sueño y que te queda de no sé qué, pues muchísimas gracias también, porque es de agradecer que me dejéis estar un ratito con vosotros, que un ratito de vuestro tiempo se lo dediquéis a Triun. Así que de verdad, desde aquí, gracias, gracias infinitas. Marta Couseiro, una chica de solo 17 años. Una chica que falleció para unos forenses de forma natural, para otros asesinada. Una justicia que lo tiene bastante claro. Y ahora os toca a vosotros hablar. Soy Triun Arts. Buenas noches.